de todo lo que implica el impuesto en distintos puntos de las cadenas, pero especialmente si estamos hablando de alimentos de la canasta que son de los que no pueden faltar, ¿no? La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina ha hecho un informe semestral sobre precios y vamos a hablar justamente del tema carnes, ¿no? Está en línea Guillermo Poch, justamente tributarista y planificador fiscal. Bienvenido, Guillermo, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, Cecilia? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, estaba haciendo un repaso de este interesante informe. Bueno, se habla de la carne, pero también del pan, de la leche, con datos que para muchos son desconocidos, pero que nos obligan a revisar todo el tema tributario. Totalmente. Así es. O sea, lo que hoy tenemos que tener en cuenta es que Argentina está siendo un país caro desde el punto de vista fiscal y eso está teniendo efectos en lo que vos comentás, ¿sí? En el caso de la carne, el 28,1% de su precio son impuestos. Sí, llama la atención cuando uno lo ve de esa manera y a veces no se tiene en cuenta que cuando uno está yendo a la carnicería, una persona está gastando 100 pesos, 28 se los está llevando el Estado. Claro. Sí, o sea, y esa composición o ese número está dado por impuestos nacionales, provinciales y municipales. Claro. Entonces, en ese contexto ahí tendría que ver los distintos niveles, cómo hacer para achicar ese número. Estaba apreciando en el informe, hay otros datos, es muy interesante realmente, por ejemplo, el caso del pan, la composición del pan. Así es. Ahí en esos casos, si vos te fijás también, cuando uno ve la carga tributaria total es altísima, llama la atención, o sea que uno a veces cuesta pensar y decir, che, estoy yendo a comprar pan, ¿puede ser que esté pagando tanto de impuestos? La realidad es que sí. Bueno, para nuestros oyentes, 13% el trigo, 5% el molino, 60% la panadería y 22% se lo llevan los impuestos. Si estamos hablando de los panificados, que es algo básico del hoy por hoy, tal como la carne, aunque viene en picada, desde luego teniendo en cuenta lo que cuesta y cómo han perdido los salarios. Sí, hay una gran incidencia, está dada también por los impuestos, además del IVA, que en muchos casos en los productos básicos están reducidos a la mitad del impuesto. Sucede también con los impuestos provinciales. Sí, o sea, el IVA tiene un gran peso, en general está grabado entre el 10,5 o el 21 y solo algunos productos, como puede ser la leche fluida, pero sin mucho procesamiento, no está grabado en el IVA. Pero en general los productos oscilan en un 10,5% ya de IVA. Y a eso hay que irle sumándole impuestos sobre los ingresos brutos, tasas municipales. O sea, hay un componente importante de impuestos que debería trabajarse para que no haya una sumatoria tan grande. ¿Se podría quitar el IVA? Mucho se ha hablado del IVA para los productos de canasta básica. ¿Es posible hacer esto? A ver, es posible de hacer. De hecho, se hizo en el pasado de tratar de eliminarlo en algunos productos. Lo que pasa es que después es difícil también la implementación. Sí, o sea, tal vez lo que debería pensarse es una reducción en el impuesto de valor agregado, acompañado con la reducción de impuestos provinciales. Bien. O sea, hoy hay una composición que tal vez ya quedó obsoleta. El impuesto sobre los ingresos brutos es un impuesto viejo y al cual se le fue aumentando las alícuotas. Entonces, algo que al principio no generaba mucha distorsión en la cadena de valor de producción, hoy el efecto es nefasto. Y pensando en experiencias internacionales, porque, a ver, nosotros grabamos el consumo, ¿cómo hacen otros estados nacionales para financiarse y a qué sectores son a los que graban? A ver, en general, dependiendo del tipo, hay dos grandes tipos de gravámenes hacia el consumo. Uno es el IVA, que por lo general en el mundo se lo aplica, pero no está acompañado de un impuesto al valor agregado. Y hay otros países como Estados Unidos que solo te grava la última etapa, un impuesto a las ventas. Sí. Entonces no se produce algo que se llama en materia tributaria, que es un efecto cascada, que vos terminás pagando impuestos sobre impuestos. Claro. Cuando uno está comprando
un producto, el impuesto sobre los ingresos brutos queda grabado en cada etapa. Entonces eso genera una distorsión en el mercado, porque en aquellos procesos que son más largos terminan pagando mucho más ingresos brutos. Sí. Bueno, este es un país que suma impuestos permanentemente, además. Coincido plenamente con lo que decís. Acá el problema es, hay que solventar un problema, se aplica un gravamen. Y después no se lo ajusta a la realidad, queda. ¿Me seguís, Cecilio? Sí, Es sí. una cuestión que la Argentina debiera revisar. Decir, bueno, si voy a aplicar este gravamen, salgo de este problema y lo elimino. Claro, pero ¿por qué no ocurre? A ver, estamos planteando siempre la misma alternativa. Bueno, retiremos, quitemos, achiquemos, pero hacemos todo lo contrario. En gran parte, pensemos al Estado como una familia. A ningún padre le gusta decir hay que gastar menos en casa porque la situación económica no está bien, ¿sí? El político acá, estoy representando esa figura de quien llega a la casa y dice yo hoy traigo el sueldo, tenemos que achicar gastos. A nadie le gusta esa situación. Entonces es una decisión política que en algún momento se va a tener que tomar y decir, bueno, no se está permitiendo, producto de X situación, hay que reducir los gastos del Estado. El problema es que esto ahora se pone de manifiesto producto de la pandemia. Entonces, en estos contextos de crisis es donde los problemas se ponen realmente de manifiesto. Entonces, ahora es tal vez difícil, cuando el Estado necesita más plata, salir a reducir la recaudación. Pero es algo que debiera analizarse rápidamente para tratar de motorizar la economía. ¿Y cómo funciona en todo este esquema la inflación? Porque sabemos que la inflación es un impuesto más, o es un impuesto encubierto, es como una especie de levadura de los impuestos, porque personas que antes no pagaban, cada vez que va aumentando los valores terminan pagando. Lo veíamos ayer con el proyecto que se aprobó en el Congreso para ganancias para empresas. Sí. Ponen un techo que parece alto, pero dentro de un año y medio, ese techo lo cumple cualquiera. Está muy bueno el comentario, Horacio. Ahí lo que hay que tener en cuenta es que la inflación es la pérdida del valor de la moneda. ¿Estamos de acuerdo? O sea, una cosa es el aumento de precios porque un producto se hace más caro por alguna particularidad del mercado, porque hay menos, porque subió internacionalmente su precio, por alguna circunstancia. La inflación, como vos bien decís, es un impuesto que es un impuesto transparente. Nadie sabe que existe ese impuesto, pero lo está pagando. Y eso es producto de la pérdida del valor de la moneda. ¿Y a quiénes afectan más? A los de menos ingresos. Sí. Porque la corrección de sus salarios les demanda mucho más tiempo que aquel productor. Entonces, en las cadenas, o sea, en los eslabones más débiles de las cadenas, o sea, del mercado, son los que la inflación más fuerte le pega. Claro. Bien. Entonces, eso, la inflación es un tema que la verdad hay que trabajarlo. Sin dudas. Bueno, y para pensar en reactivación siempre hablamos de sostener las empresas, ¿no? Especialmente la pequeña y la mediana, que vienen muy pero muy vapuleadas. La presión tributaria es una desgracia y en este aspecto no vemos demasiados cambios. De hecho, bueno, hubo algún intento con el consenso fiscal, luego todo cambió, ahora lo conocemos, pero no como se había pensado inicialmente. Obstáculos para una pyme, pensando en carga tributaria argentina, ¿cómo los eliminamos? Mira, en este momento, en esta situación coyuntural, los impuestos tendrían que estar, al momento de aplicarse, teniendo en cuenta la situación de la compañía. O sea, la materia tributaria hay que irla ajustando constantemente y sobre todo en estos momentos de crisis. Que una empresa que esté en situación de pérdida esté obligada a pagar ciertos gravámenes o que se le estén aplicando retenciones, o sea, retenciones, percepciones, todos pagos a cuenta, que no ponen de manifiesto la real situación de la compañía, son totalmente lesivos. Sí, o sea, hoy vos recibís un pago en tu cuenta bancaria, se aplica el impuesto al cheque, y tal vez la empresa está en pérdida ya, y te lo aplican igual. Entonces esas situaciones que a veces no son tenidas en cuenta al momento de instaurar el gravamen, después tienen efectos muy nocivos.
Entonces ahí es donde hay que trabajar muy de cerca para ajustar los gravámenes a cada situación económica. Tal vez si una empresa está teniendo muchos rindes producto de la situación económica de la pandemia, tal vez sería más loable que esa empresa contribuya un poco más. Pero aquella empresa que está en pérdida debiera casi no tener que tributar, y eso en la Argentina no pasa. Claro. Claro, se iguala, ¿no? No hay posibilidades de pensar en alternativas ni en momentos históricos que los hemos tenido por distintos motivos, algunos mejores, los menos y otros peores. Ha sido muy amable, muchísimas gracias por esta nota. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a disposición. Hasta pronto. Bueno.